Bienvenidos a Verso a Verso. En este espacio estaremos meditando de muchos temas alrededor de la Escritura. ¡Comenzamos! Buenas tardes, espero se encuentren bien. Queremos darles la bienvenida a este primer episodio de Verso a Verso. Estaremos como estudiando muchos versos, pasajes, hasta a lo mejor tocaremos versículos controversiales. Los estaremos observando alrededor del contexto de la Escritura. Trataremos de apegarnos lo más posible, no buscando interpretaciones personales ni ideas que uno tenga, sino lo que la palabra de Dios quiere transmitir. Y el objetivo es inspirarles a que todos podamos buscar de Dios a través de su palabra, que podamos ser inspirados a profundizar en la palabra de Dios. Hay una encuesta que se ha hecho de qué tantas personas que asisten a la iglesia realmente leen la Biblia. Y en esta estadística se dice que del 100%, solo el 10% la lee regularmente. De ahí, pues bueno, se divide a los que la semana, una vez a la semana, una vez al mes y de vez en cuando. Entonces, el objetivo de esto es inspirarte a que podamos estudiar la palabra de Dios y también probablemente en algunos momentos tendremos invitados especiales. Pero bueno, ya eso lo iremos desarrollando. Hoy simplemente queremos darte la introducción del modelo de lo que estaremos usando, que estaremos utilizando un método de estudio bíblico que se llama el método inductivo. Pero bueno, ahorita entramos en tema, nada más quería darte la introducción. Y voy a tener a mi compañero de batalla en este caminar hasta donde me alcance el presupuesto porque cobra alto. Se llama Carlos Ibarra, conocido por todos como Charlie Ibarra. Y bueno, se los presento, Carlos Ibarra. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué iglesia vas? Mucho gusto, de verdad que un placer, ¿no? Estar aquí contigo, Paz. Pues actualmente, pues Jair Hernández es mi pastor y mi familia y yo nos congregamos en Semilla, Guadalajara. Y precisamente en esta iglesia hemos aprendido lo que es la enseñanza verso a verso y ha sido retante para nuestras vidas. De verdad que hemos cambiado bastante en muchas áreas de nuestra vida que a lo mejor no habíamos entregado por completo a Dios, por no tener a veces una correcta interpretación de la Biblia precisamente, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a hablar hoy. Pero qué tan importante es cuánto meditamos en las Escrituras, ¿no? Cuánto tiempo pasamos con nuestro Dios y actualmente pues estamos de emprendedor, a pesar de que un tiempo me dediqué a lo de mi licenciatura. Ahorita estamos emprendiendo y tenemos un negocio de importación de mercancía, aunque podemos armar tu outfit, ya sea deportivo, urbano, y entre lo que tú me pidas te lo puedo conseguir, ¿no? Entonces, referente a la ropa, artículos, ropa deportiva, gorras, y pues también el pastor es nuestro clientazo y pues él también tiene varios negocios, también es de emprendedor, ¿no? Actualmente. Sí, como que le hacemos al cuento, pero bueno, principalmente andamos. Y bueno, y lo más importante, pues eso es aquí, ¿no? Lo que estamos sirviendo en Semilla, en varias áreas, desde la alabanza, también estamos en células, también estamos pues hemos estado en anfitriones, en casi todas las áreas estamos sirviendo, estamos apoyando, que es lo más importante, el servicio que hacemos aquí en la tierra para nuestro Dios. Yo creo que ya lo demás, lo material, viene de sobra, ¿no? Lo importante es que pasemos tiempo sirviendo a Dios. Disculpa la interrupción, amigo. No, adelante. Oye, ¿y estás casado, divorciado, viudo u otros? Pues felizmente casado, con una niña de 5 años, la verdad, ahorita platicábamos de nuestras niñas, ¿no? Un poquito, una bendición que es, ¿no? Y qué padre que nuestras niñas ya hayan crecido o estén creciendo en un hogar cristiano, que meditemos de la palabra. Su mamá también, mi esposita, ¿no? Se la pasa ahí enseñándole historias de la Biblia, y cuando me toca dormirla a mí, también yo le estoy leyendo historias de la Biblia, estamos orando con ella, la tenemos también aprendiendo, como los dos somos músicos, pues la tenemos aprendiendo desde chiquita ahí, teclado en una escuela que nos ha permitido, y canto, y ahí andamos echándole ganas atrás de ella, y ya pues
esperemos, si Dios nos permite y nos den otro chamaco, pues adelante, ¿no? Si no, pues... Si no, Fermín te va a regañar. Si no, Fermín me va a regañar la próxima vez que me vuelva a ver. Bueno, gracias, Charlie, por acompañarme en esta aventura. Digo, esperemos que sea largo, ¿verdad? Que podamos estar sirviendo al Señor a través de esto, ¿no? De poder inspirar a otras personas a meditar en la palabra de Dios, a acercarse a la palabra de Dios, y pensando en esto, en el modelo de que lo que estaremos haciendo, tratando de inspirar a las personas, a nuestros hermanos a introducirse en la palabra de Dios. Hay muchas ideas de por qué no leemos la Biblia, Y en este pensamiento, ¿no? de que muchas veces nos impide leer la Biblia, hay muchas trabas, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado mucho que me dicen, es que no tengo tiempo, ¿no? Y bueno, el tiempo puede ser un impedimento, ¿no? Trabajas, tienes hijos, luego si tus hijos son de alta demanda, ¿no? Como suelen ser algunos. Ya los niños hoy son de alta demanda, ¿no? Ya antes de que se aventaban niños de 7, 8 hijos, pues, híjole, mis respetos, pero bueno. Entonces el tiempo puede ser un impedimento, sin embargo, creo yo que ese impedimento uno se lo hace, ¿no? Otro impedimento, no sé, tú que has escuchado, para que vayas pensando en alguno, otro impedimento que a mí me han dicho de por qué no leo la Biblia es el no la entiendo, ¿no? Otro que a mí me han dicho también mucho es el me quedé dormido. Estaba leyéndola y entré con sueños indecibles delante de la presencia de Dios y me quedé dormido, ¿no? ¿Tú qué impedimento has escuchado que te hayan dicho? Pues no me quiero ir a algo tan fuerte, tan rápido, ¿verdad? Pero sí, definitivamente, y el pecado. Okay. El pecado es algo como que dicen, y muchas veces también el Hijo de Dios, en vez de acercarse más a la Biblia, dice, estoy en una situación de un pecado X, llámale el que tú quieras. Ya mencionaremos en algunos, tal vez en este podcast o en otros, pero en vez de acercarse a Dios, se alejan y descuidan su relación con Dios, pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él ya sabía de antemano que ibas a fallar, a lo mejor en esa área, y sabe que estás fallando. Recordemos que Dios es omnipresente, omnisciente, ¿no? En sus atributos. Entonces, si estás pasando por algo así, pues acércate, ¿no? A Dios y lee la Biblia. Otro impedimento... Pues creo que a veces ponemos prioridades como la Netflix, el partidito de fútbol, de básquet, de lo que te guste, tanto jugarlo como verlo, ¿no? Entonces muchas veces tenemos hábitos que dices, si lo quitas o lo pospones, no tiene nada de malo para darle un rato a la palabra de Dios, ¿no? Podría pensar ahorita en esos dos. Sí, y fíjate que pensando en todos los interrupciones o todas estas cosas que están hechas para distraernos, ¿no? De lo que pienso yo que es lo más importante, el reino de Dios y su justicia. Hablando de esto, qué importante es tener una buena disciplina. Pablo en Corintios habla acerca del disciplinarnos y pone este ejemplo del hombre, ¿no? Que él hace ejercicio, el deportista, y cómo se autolimita para comer, para hacer ciertas cosas. Y Pablo dice, y ellos para conseguir un objetivo humano, alcanzar un premio acá. Dice, nosotros para alcanzar un premio pues eterno, ¿no? Entonces, qué importante es esto, tener claro la disciplina de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces yo no he escuchado que esperan las respuestas de Dios a su vida y esperan como una señal divina muy, muy espiritual, ¿no? Me refiero a así casi esperando la voz de Dios, así como a través del Wi-Fi, ¿no? O como alguna vez yo le decía al Señor, de muy joven, yo le decía, Señor, dime si es ella, que vea, en serio, yo le decía, que vea su nombre
firmado en la pared, ¿no? Y si entonces entenderé que es ella, ¿no? Es que eres muy romántico. Muy romántico, ya sé. Pero pensando en eso, o sea, a veces le queremos pedir cosas a Dios muy extrañas que yo pienso esto. Si no estamos dispuestos a pasar por los principios universales que están en la palabra de Dios, menos alcanzaremos a escuchar o a discernir si es la voz de Dios, si es mi carne o si es Satanás, ¿no? Porque Sí. son las tres voces que están ahí, Claro. ¿no? La voz de Dios, mi propia voz, y dice que el corazón es engañoso y más que cualquier cosa. Entonces es un error dejarnos llevar por el corazón. Sí. O sea, no hay nada peor que eso. O Satanás, ¿no? Entonces Santiago dice, ¿no? Que la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra, ¿no? Como Bien. nuestra condición. También en el Salmo 119 habla que es quien guía nuestros pasos y dirige nuestros caminos. Entonces, pensando en esto, no hay nada mejor como los principios que encontramos en la palabra de Dios, que pueden ser aplicables pues, a la vida práctica. Más bien, son aplicables a la vida práctica, ¿no? Porque sí, definitivamente hay muchos distractores para esto. Mira, quiero leer Sí. Mateo 13:23, que dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios, y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. Este verso lo he estado meditando las últimas semanas y me encanta cómo claramente expresa la manera que tú y yo podemos comprender la Escritura tiene que ver mucho con el entendimiento, ¿no? Con el comprender lo que la palabra de Dios dice. Y de ahí surgen muchos errores de comprensión de la Escritura, en no leerla de la manera correcta, ¿no? No leer en su contexto, que creo yo que estaremos viendo durante mucho tiempo varias claves que son importantes para la lectura, pero quisiera poner sobre la mesa ahorita solamente dos, que son el contexto de la palabra de Dios, o sea, el contexto de lo que está queriendo decir. Para eso tenemos que leer lo que está atrás, lo que está adelante. Entonces queremos leer un verso, podemos sacarlo del contexto y utilizarlo, como dice el dicho, para un pretexto, ¿no? Pero lo ideal sería leer el contexto para comprender principalmente qué es lo que está queriendo decir quien escribió eso o quien lo dictó, ¿no? En este caso, pues nuestro Señor, ¿no? Que utilizó a hombres para decir algo, ¿no? Y la segunda llave que quisiera yo poner ahorita sobre la mesa es la de la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿verdad? O sea, Sí. Si queremos interpretar lo que la palabra de Dios dice, tenemos que unir el rompecabezas, y eso solamente se hace con la misma palabra de Dios, ¿va? O sea, siempre hay una palabra, Charlie, que se llama eisegesis. Eisegesis. Que esta palabra eisegesis lo que hace es, leo yo un texto y sin importar lo que esté diciendo el texto, yo lo trato de amoldar a lo que yo quiero entender de ese texto, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Clásico. Sí, clásico, ¿No? famoso. Boxadores se lo ponen en sus shorts. En el refri. En el refri lo ponen, se lo tatúan y se lo ponen, esta señal porque un amigo se lo tatuó aquí, ¿no? y hacen referencia a que, pues, en Cristo tengo las capacidades de hacer lo que yo quiera. Y ese es un ejemplo de un texto sacado del contexto. Sí. Porque lo que Pablo está queriendo decir ahí es que él ha padecido de necesidades, ha sufrido de carencias, y bueno, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando del padecimiento, ¿no? Así es. O sea, que en Cristo podemos padecer lo que sea. No está refiriéndose a que soy un superhéroe y que puedo volar y que puedo hacer lo que yo si se no me me ocurra. y si no me equivoco ahí, perdón que lo interrumpa, es una situación también económica, ¿no? Que estaba pasando ahí el apóstol, y que a lo mejor en ese caso, si estás pasando por una situación económica difícil, pues sí aplica, ¿no? Pero no quererlo aplicar a
áreas de tu vida o a decir, pues voy a levantar un carro y pues, todo lo puedo en Cristo. Sí, sacarlo totalmente fuera de contexto, ¿no? A lo que te refieres, siempre leer el contexto, a quién va dirigido, y eso es muy interesante. Sí, no. Y ese simple error de buscar mi propia interpretación, hacer una eisegesis, no una exégesis, sino una eisegesis de la escritura, causa tantos problemas teológicos. Y esta idea o sea, cualquier error doctrinal, teológico que podamos encontrar en la escritura, a lo mejor en un principio se ve chiquito, pero conforme se va abriendo el ángulo del compás, se va haciendo muy amplio el error y puede llevar a una mala teología de lo que realmente una concepción, de una cosmovisión teológica, podemos llevar a tener una mala concepción. Por eso la importancia de escudriñar la palabra de Dios, pero con las llaves correctas, ¿no? Como estas dos, ¿no? En su contexto y la escritura se interpreta por sí misma. O sea, son fundamentales. Digo, estaremos viendo más llaves durante semanas. No terminaríamos de tocar toda la manera. ¿Y tú recomendarías ahí también, por ejemplo, alguna versión de la Biblia, algún comentario bíblico? O sea, reforzarnos ahí también cuando alguien diga, oye, pues quiero estudiar más verso a verso, meterme más a esta onda. ¿Qué podrías recomendarnos tú como pastor? Fíjate que yo recomendaría, gracias por la pregunta, pienso yo que una manera de, por ejemplo, si leo un texto y de repente no tengo una comprensión de qué es, no lo entiendo, para pronto, no lo entiendo, pues puede hacer traducciones, ¿no? Con un lenguaje contemporáneo. A mí se me hace muy buena la Nueva Traducción Viviente. También la Nueva Biblia de las Américas, también se me hace una traducción muy correcta. Yo normalmente uso esas dos. Muy buenas. Pero podrías usar tú ¿cuál? Sí, definitivamente pues uno creció como que con la 1960, sí, ¿no? Como que la clásica. La RBD. Aunque sí, la RBD. Saludos ahí a mi esposa. Sí, la RBD. Pero en realidad pues ya cuando te refuerzas con estas versiones, pues a veces hasta se te hace más ligera la lectura. Sí. Definitivamente a veces la otra, la 60, se te hace un poco más pesadita y no por eso digamos, no tires tu Biblia, no, al contrario. Lo padre ahora de la tecnología es que con las aplicaciones puedes tener todas las versiones ahí, y ahí escríbenos si quieres que te recomendemos alguna aplicación o alguna página, y reforzarse con estas versiones que tú comentas, la verdad está muy padre, se hace muy ligero y muchas veces hasta sabemos que la escritura, como dice la palabra, es inspirada por Dios y es viva, ¿no? Y de repente la lees en estas otras versiones y te puede hablar de otra manera el Espíritu Santo y te puede retener en otra área de tu vida y te puede mostrar y decir, oye, pues nunca lo había captado de esta forma, ¿no? Y eso es lo rico de la escritura, ¿no? Y lo padre que Dios nos da, la libertad también que tenemos de tener ahorita la Biblia y estas versiones. Sí, ¿no? Y una manera, yo pienso, un diccionario bíblico, por supuesto, que te ayude a encontrar la raíz de ciertas palabras que pudieras decir, esta no entiendo, no, por ejemplo, en Reina Valera hay palabras que dices, como que no entiendo. Y puedes ir a la raíz de la palabra y tener una comprensión un poco más cercana a lo que se está queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, un texto que me encanta pensar yendo a la raíz de la palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La palabra creer es pisteo, ¿no? Que es en griego, pues, obedecer, seguir. No solamente es el creer de atribuirle la existencia a alguien o de que yo sé que existe alguien, sino habla de confianza, de depositar mi confianza, que es digno de confianza. Y hay la palabra antipisteo, que es la contraria a pisteo. Y esta palabra antipisteo está 100% relacionada a la obediencia. Entonces, una manera de poder traducir Juan 3:16, que siempre lo utilizamos desde una manera muy linda, muy caballerosa, ¿no? Evangelizar, ¿no? Ajá, para evangelizar, ¿no? Tú crees en el Señor Jesús, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, tiene que ver con un acto consciente de depositar toda mi confianza en aquella persona.
de tal manera que yo ya no confío en mí mismo, no confío en lo que yo pienso, en lo que me han dicho, sino en Él, ¿no? Entonces, podría ser, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él confía, deposita su confianza, le obedece, ¿no? Sea salvo y no se pierda, ¿no? O sea, cambia todo el sentido. Nada más con, por ejemplo, entender una sola palabra. Una sola palabra. Con eso es suficiente. Pero bueno, mira, el método inductivo que nosotros en la iglesia prácticamente utilizamos para el estudio de dominical de la palabra de Dios, no lo hacemos, o sea, no les digo, vamos a ver método inductivo de Romanos, no. No, pero vamos verso a verso y a la hora de que hacemos el estudio o a la hora que preparo el bosquejo, me baso mucho en esta idea del método inductivo. El verso a verso, mis hermanos, no estoy en contra de el estudiar temáticamente la palabra de Dios, o sea, por ejemplo, buscar un tema y hacer un estudio alrededor de un tema. Para nada, se me hace genial, pero en verso a verso, de manera sistemática, ordenada, creo yo que es la manera más correcta de estudiar la Biblia. Sí. Por eso es que nosotros, tanto en la iglesia como incitamos a las personas que hagan su devocional a través de un estudio sistemático, verso a verso, que agarres un libro de la Biblia y digas, bueno, sobre este libro de la Biblia voy a leer, voy a hacer mi devocional. Y ya propiamente el devocional lo hacemos o lo invitamos. Hay muchos métodos de estudio bíblico. Hay un libro de Rick Warren que se llama Métodos de Estudio Bíblico, que se me hace genial ese libro. Pero el que a mí más me gusta es el método inductivo, que está basado en 3 fases, que es observación, interpretación y aplicación. Todos los versos, Charlie, que aquí pongamos sobre la mesa, que sean el centro de, vamos a observarlos, vamos a interpretarlos y vamos a que Dios nos ayude a tener la aplicación práctica, ¿no? Que son las 3 fases. La observación es simplemente qué dice el texto, qué está diciendo. Y la interpretación no es que busquemos así como, sino así como cosas profundas, que sí, pero principalmente es qué quiere decir el texto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dice mi pastor, Héctor Hermosillo, dice, a mayor observación, o sea, mayor lectura, menos necesidad de interpretar. O sea, menos necesidad tenemos de estar, ¿y qué quiere decir? ¿Y cuál será el sentido correcto? Mientras más lo lees, A mí me ha pasado, ahora que estamos estudiando Romanos en la iglesia, me ha pasado que antes que había leído Romanos, muchos pasajes no los había entendido. Pero conforme los leo en otras versiones, entiendo lo que Pablo estaba tratando de, bueno, Dios a través de Pablo estaba tratando de decir. Y es más fácil. Si nos enfocamos el 80% de nuestro devocional en la observación, en la lectura, en la meditación, todo lo demás, la interpretación y la aplicación, va a ser más sencilla. No tendremos que esforzarnos, porque a lo mejor un método de estudio bíblico así como para alguien podrá ser, pues si con trabajos leo la Biblia, y ya el ponerme a hacer notas podría ser muy pesado. Pero mientras más leas la Escritura, más medites en ella, más pases tiempo en ella, más repases el pasaje, va a ser más fácil la comprensión de lo que se está tratando de decir. Yo en lo personal no tengo nada en contra de los métodos de estudio a un año, ¿no? De los planes de estudio de un año. El tema de eso es que como corres tanto a la hora de leer, o sea, vas corriendo literal, que si un día no alcanzas, son normalmente 3 capítulos por día. Sí. Si un día no lees uno, Charlie, ya, o sea, al otro día ya debes 2. O sea, si un día no lees, debes 3 capítulos ya. Al día siguiente ya tienes que leer 6. Sí me pasó. Sí, a mí me pasó un chorro de veces. Y que por eso terminaba por no terminar de hacer el plan de lecturas a un año, porque era bien pesado. Uh-huh. Entonces yo soy de la idea, les propongo, amigos, hermanos, Charlie ya se lo sabe, por eso ya no se lo propongo, pero ya se lo he propuesto, a que leamos la Biblia despacito.
O sea, no me gustan los párrafos que tienen las subdivisiones la Biblia, porque no son inspiradas por Dios, esos los pusieron para agilizar el indicar en dónde estamos. Pero hay subtítulos que cortan el ritmo del mensaje. Pero bueno, puedes hacerlo por subtítulos. Y agarrar de subtítulo a subtítulo y que ese sea tu día de lectura. Y una manera de por ejemplo, hablando de la observación, de la primera etapa de este plan de lectura, o este método de estudio, es hacerte unas preguntas, como ¿qué es lo que está diciendo el texto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué está tratando? ¿O cómo lo está? ¿A quién se dirige? ¿Quién lo está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿No? Hacerte estas preguntas te pueden facilitar esta observación, ¿no? Y un tip para el tema de la memorización de los versículos es estar meditando en él. No, de repente veo mucho estrés en anotar versículos, pegártelos. Digo, si facilita eso, está bien. Pero simplemente leerlo, meditarlo, leerlo, por ejemplo, lo que yo hago es, en la mañana lo leo, lo que me toca en mi lectura del día, lo leo, a mediodía lo vuelvo a leer y en la noche le doy otra lectura. Si puedo, entre momentos, le doy otra lectura. Y eso, Charlie, me ayuda a meditar mucho en qué es lo que se está diciendo. Y a veces en el día estoy manejando, estoy barriendo, trapeando, lo que sea, estoy pensando en ese pasaje, ¿no? Esa es una manera de poder hacer una observación del pasaje. No sé, ¿a ti cómo te ha servido el tema de la observación? Sí, me ha ayudado mucho como a ver cosas a lo mejor más que yo pasaba por alto y que ayuda a profundizar más en la palabra, ¿no? Me ha ayudado mucho a saber, como decías, ¿no? Pues a quién va dirigido, ¿no? Pues a los gentiles puede ser, o al pueblo judío, por así decirlo, ¿no? ¿A quién se le estaba hablando? Pues en este momento, pues Jesús estaba hablando a una multitud, ¿no? Pero hubo primero una multitud que era, a lo que recuerdo, eran el pueblo judío y otro era multitud que eran gentiles, ¿no? Y me ha gustado, por dar unos ejemplos, ¿no? Me ha gustado mucho este tipo, sobre todo en el punto en la observación, que me ha ayudado a retar más mi vida, precisamente como tú lo dices, y aprender más, porque antes era como que iba de corrido y me brincaba un capítulo, no aprendía, y ahora lo veo más detallado, y ahora que, como decía, estamos en Semilla, aquí, por si gustan un día visitarnos y lo comprueben, estamos acabando ya casi Romanos, ¿no? Bueno, sí, ya la llevamos, pero en realidad ha sido de mucha bendición para nuestra vida, ha sido retante. Hemos visto diferentes teorías, conceptos y pues el pastor es muy respetuoso en ese aspecto, ¿no? La verdad, nos da la libertad de expresarnos, pero aprendemos, y creo que el Espíritu Santo también nos dirige y descansamos en su palabra, en las enseñanzas que nos da. Más o menos respetuoso, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, sí nos regañas, ¿no? A veces, pero no veo que te encierres tanto, ¿no? Sí, no. O sea, por ejemplo, hay ideas de Romanos, de la que cuando yo dije, bueno, mi pastor me dijo, vámonos a Romanos. Híjole, y varias iglesias semillas de mostaza, entramos a Romanos. Cuando me dijo yo, el primer pasaje que pensé fue el de la predestinación. O sea, fue el que dije, híjole, va a ser un tema, ¿no? Va a ser un tema. Y es interesante porque pues al final no se trata de lo que el expositor piensa, ¿no? Sino de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Uh-huh. Esa es la exégesis. Si se tratara de lo que yo pienso, entonces sería una eisegesis, ¿no? O sea, yo expongo lo que yo quiero, ¿no? Sino más bien es exponer lo que el Señor quiere de exponer, ¿no? Entonces, esa es una de las delicias que hay en el estudio sistemático verso a verso. Porque fíjate, regresando un poquito al tema anterior del verso a verso, sí, que ya estábamos entrando al método inductivo un poco, pero pensando en el verso a verso, pienso yo que, no sé si te ha pasado, que tienes un problema en tu matrimonio, ¿no? Y entonces, antes yo de comprender el estudio sistemático o el estudio verso a verso, pues tenía un conflicto y buscaba del tema en la palabra de Dios, ¿no? Así como, ¿qué dice Dios? No está mal, no quiero decir que esté mal. Pero
cuando lo estás estudiando sistemáticamente, muchas de las veces yo me he encontrado que realmente Dios está tocando el tema, no en la manera que yo pienso. O sea, por ejemplo, regreso al ejemplo del matrimonio. Tengo un problema en mi matrimonio y entonces me voy a Efesios, me voy acá, me voy allá. Y a veces en lo que yo estoy leyendo, Dios está hablándome de el problema eres tú con tu carácter, ¿no? A lo mejor me habla de no de cómo llevar mi matrimonio, pero sí me habla del perdón, ¿no? Por ejemplo. Sí. O sí me habla de la restitución, ¿no? A lo mejor estoy leyendo otro pasaje completamente distinto a mi problema, o a lo mejor me habla de mi pecado, ¿no? Entonces, es hermoso porque al final la palabra de Dios, tú lo mencionabas, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿no? Entonces, Dios nos habla conforme Él sabe que necesitamos. Y eso a mí se me hace increíble, ¿no? Abrir los oídos, bueno, también los ojos, también. Estar atentos a lo que el Señor te quiere decir, más allá de la circunstancia. Y donde has determinado leer, sigue y vas a ver que Dios te va a hablar y que Dios te va a mostrar, aquí es donde estás fallando. En consejería hago algo muy similar. Cuando normalmente viene uno y luego vienen juntos, pero cuando viene uno y me viene, es que estoy pasando por esto y esto. Entonces, normalmente me dicen, es que ella y vienen a acusar al otro, ¿no? Y yo lo que les digo es, ok, pero ahorita te tengo que aconsejar a ti. No puedo aconsejar al otro porque no está el otro. O sea, no puedo decir, sí, está mal y esto, porque no sé, no está. Sin embargo, sí te puedo decir lo que Dios dice de tu rol en el matrimonio. Y se quedan así como, pues yo esperaba una palabra de consuelo, ¿no? Como un apapacho. Que te pusieras de su parte. Sí, que me pusiera de su parte, pero la realidad es que... ¿En qué área están fallando? Sí, tengo que decirle lo que Dios ordena alrededor de la situación, ¿no? Sí. Tocando el ejemplo del matrimonio. Entonces, eso es de las bellezas que hay en estudiar sistemáticamente, verso a verso, tanto dominical como en mi estudio personal. Bueno, la observación es esta, mi Charlie. Ok, ¿no? Punto 1, observación. Observar, ¿no? Sí. Es importante analizar el versículo, ¿no? O sea, ver qué es lo que el versículo está diciendo. La interpretación es qué significa, ¿no? Ya vemos qué es lo que quiere decir lo que está diciendo el autor. Fíjense, aquí hay un tema bien importante en el aspecto de la interpretación, mi Charlie, porque muchas veces leemos versículos del Antiguo Testamento que nos apropiamos nosotros como iglesia, que no nos pertenecen a apropiarnos. Exacto. Por un error de interpretación, de no comprender que ese pasaje está dirigido, por no contestar la pregunta, ¿a quién se dirige? Que en este caso, por ejemplo, es a los judíos, ¿no? Y tiene un propósito para los judíos. Y así podríamos agarrar toda la ley, ¿no? Entonces, hay quienes dicen, es que es pecado tatuarse. Entonces yo digo, ok, ¿por qué es pecado, no? O sea, ¿por qué es pecado tatuarse? ¿No? O sea, a mí me han dicho. Y yo les digo, ¿por qué? No, es que lo dice ahí. Bueno, sí, ok. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién se le está dirigiendo? ¿Y cuál es el propósito que hay en ello? ¿No? Y una respuesta que yo les doy sencilla es, si quieres cumplir un aspecto de la ley, tendrías que cumplir todos los demás, ¿no? Así es. Y ya ahí es donde se quedan así como, se van de espaldas. Entonces, en realidad, pues no es pecado tatuarse, o sea, no es pecado, ¿no? Más bien, la pregunta para hoy es, para nosotros, hoy en el tiempo de la iglesia, sería lo que Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Ya ahí estamos en otro tema. O sea, por ejemplo, digo, no sé si hoy todavía sigue siendo igual, pero en algún momento para entrar al ejército, pues no te tenías que estar tatuado. No sé si sigue siendo igual. Entonces, si tú quieres entrar al ejército, pues no te tatúes, ¿no? O sea, si hay ciertos trabajos en donde te impiden por un tatuaje. Entonces, ya ahí más bien eso sería pensarlo, ¿no? No es sabio por esto y esto, pero no es pecado, ¿no? O sea, sí, no es pecado. O sea, no hay delito que perseguir a alguien que se tatúe, ¿no? O sea, la Biblia no
no nos dice que es pecado como tal. Tuvo un propósito esa idea, tenía un contexto tanto cultural, social, cuando Dios lo expresa, ¿no? Tenía un propósito, sin embargo no es aplicable a hoy, ¿no? Ya cambió, estamos en otra sociedad, en otra cultura. Entonces es importante comprender estas ideas, ¿no? Sí, claro. Es importantísimo. Y me imagino ahí que si estás tatuado y te vas al infierno, luego de repente ves caer ahí a la tía que se tatuó la ceja. Ándale. O no sé, ¿no? Pero se usa el tatuaje para muchas cosas, ya lo usan hasta para tapar cicatrices y también he estado estudiando un poquito de lo clínico, porque pues hay doctores que dicen, pues son tintas vegetales, porque antes eran con metales y te afectaban en ese caso, pero a final de cuentas ¿con qué intención lo estás haciendo? Como tú decías, es una modificación. También si no te vas a tatuar y vas a agarrar esta regla, pues tampoco hagas ninguna cirugía o ninguna modificación a tu cuerpo. Claro. Entonces tendríamos que estudiarlo, pero tal vez más adelante profundicemos en el tema. Sí. Y lo único es eso, ¿no? Que tenía un propósito para el pueblo hebreo, ¿no? En su contexto social y cultural, y listo, se terminó ese propósito, ¿no? Entonces, la interpretación nos va a ayudar a entender eso, ¿no? Y así hasta textos del Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a comprender, por ejemplo, el Sermón del Monte. Yo no lo utilizaría para alguien nuevo, ¿no? O sea, exacto. Si quiero yo introducirle la palabra de Dios a un nuevo, yo no lo llevaría al Sermón del Monte. Aunque toda la Escritura es inspiración divina y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17. O sea, sí, es útil, pero, o sea, podría ser un poco complejo a un nuevo meterlo al Sermón del Monte, más cuando te topas con textos donde vienen, si te dan en una mejilla o para evangelizar, ¿no? O sea, tampoco sirve. Si te dan en una mejilla, dale. ¿Por qué no? Porque dice que se sentó y expuso el Señor delante de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, sí. Ya ahí está. Bueno, eso es con la interpretación. Y luego la aplicación, que es simplemente cómo puedo aplicar yo esto a mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo yo aplicar? Y vamos a hacer vamos a utilizar el primer texto, mi Charlie, que queremos desarrollar durante las próximas 7 semanas, si el Señor nos da tiempo, chance, vida, que serán las 7 yo soy de que nuestro Señor Jesús expresa en el Evangelio de Juan. Y son maravillosas, ¿no? Las quiero recitar. O tú, mi Charlie, léetelas. Sí, pues el primer es yo soy el pan de vida, y esto viene en Juan 6:35. El segundo sería yo soy la luz del mundo, y viene en Juan 8:12. Tercero, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Cuarto, yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Quinto, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Sexto, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y séptimo, número perfecto, dice, yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Sí, estos son los 7 yo soy, que estaremos viendo, ya tenemos tema para 7 semanas. Igual si en algún momento hubiese algún invitado, pues bueno, pondremos pausa a esto y tendremos al invitado, pero estos son los 7 yo soy, que son maravillosos. Un pastor, el de Semilla Cuernavaca, Jaime Fut, él dice que cuando vienen a pedirle consejería, les dice, lee el Evangelio de Juan, encuentra los 7 yo soy, y después que hayas pasado de eso, vienes a la consejería, ¿no? Y ya después de meses se topa con la persona. ¿Y cómo vas? No, pastor, ya comprendí cuál era mi situación, ¿no? Entonces, ahí muere. La palabra, sí, exacto. La palabra de Dios es suficiente para poder instruirnos en nuestro día a día. Bueno, el primer yo soy, que es Juan 6:35. ¿Lo lees? Sí, claro. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué impresionante está. Yo siempre lo leo, una manera de poder
observar la Escritura es imaginativamente. O sea, observarlo imaginándote el momento, ¿no? Sí, en el momento, precisamente en Juan 6, cuando lo lees, cuando está alimentando a la multitud, que milagroso, ¿no? O sea, algo increíble. Me llama mucho la atención ese pasaje. Los invitamos, si están viendo a que se lean Juan 6 y no sé si quieras hablar de esto. Sí. Solo quiero, como una parte de esto, pues el contexto, ¿no? Sí, que claro. es Que es lo que comprender el contexto de lo que dice. Y porque si leemos solamente yo soy el pan de vida, ¿no? Podríamos tener muchas ideas alrededor de esto. Primero, el yo soy, ¿no? Que son los 7 yo soy. Tienen una relación extraordinaria con Éxodo, ¿no? Con cuando Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, bueno, ¿y quién le digo que me envía? Le dice, yo soy, te envío, ¿no? Y otra vez Moisés, pero o sea, sí, pues, pero, o sea, ¿quién eres? Y le dice, yo soy, te envío. Y esto nos habla de la deidad de Dios, Él es, ¿no? Simplemente Él es. Jesús, cuando, ¿te recuerdas? Cuando van y lo aprenden, se llegan y le dicen, buscamos a Jesús. Entonces, como que tuvieron un momento de ceguera, de porque estaba Judas, de no ver que Él era, y les dice, yo soy, y caen a tierra, ¿no? O sea, se caen. Entonces, de alguna manera, ese yo soy tiene una conexión preciosa con la divinidad de Dios. Entonces, a Jesús, al decirles, yo soy, les está diciendo a los judíos, a sus discípulos, yo soy Dios. Él es Dios. Yo soy el que soy, ¿no? 7 veces lo dice, 7 veces lo expresa, y obviamente eso nos hace ver que hay una conexión preciosa con este Dios eterno. Los judíos le llaman el eterno, ¿no? No se atreven a nombrar el nombre de Dios. Sí. Por eso es yo soy, ¿no? Entonces está bien padre, ¿no? Está bien padre el yo soy. El contexto de esto, como mencionabas, es la alimentación de los 5,000. El Señor alimenta a 5,000 personas. Sabemos la historia, un milagro extraordinario en donde le da de comer a estas personas. Después de ello, Jesús se va, adelanta a sus discípulos, les dice, ustedes adelántense, y después él los alcanza en Capernaum. Y estando ahí, rumbo allá, es cuando se les presenta y el Señor se les adelanta, y entonces la gente empieza a buscar al Señor, empieza a buscar, y el Señor les dice algo que podría sonar fuerte, porque les dice, ustedes no me buscan por las señales que yo he hecho, sino por el pan que les doy. Así es. Y aquí ese texto también es un texto sacado de contexto, es el de, ustedes me buscan por las señales y no por el pan. Porque tiene hay muchos atribuyen los ministerios a si hay señales o no. Así es. Y ese es un error, porque no está en relación una señal, un milagro, para poder fidelizar un ministerio, ¿no? Sino el fruto. El Señor Jesús dijo, por sus frutos conoceréis, y hablaba de los lobos rapaces. Son los frutos, no las señales. Sin embargo, en el contexto de nuestro Señor Jesús, en Juan 5, el Señor habla de los 3 testigos que fortalecen su ministerio. Uno era Juan el Bautista, la palabra de Dios, su palabra, Sí. y las señales. Pero eso era para darle fidelización al ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Entonces, las señales el día de hoy no son una palomita, un check para garantizar que ese ministerio sea de Dios, porque no están ligadas los milagros con los frutos. Sí, fíjate, algo que me llama ahí mucho la atención, como dice ahí ustedes después leen ahí el capítulo 6, como ya decía que la multitud ya lo quería hacer rey, ¿no? Por haber visto las señales. Y por eso digo, por eso Jesús se aparta, ¿no? Y muchas veces, conforme a lo que dices,
estamos buscando una señal. Por eso Jesucristo, creo que en su sabiduría y siendo Él Dios, dijo, no, sabes que mejor me retiro en este momento, porque se ve que no era ni su momento ni su lugar, y Él no buscaba eso, ¿no? Y claro que Él buscaba sobre todo dar testimonio, ¿no? Y por eso lo que comentabas, a mí no me buscan por las señales que les he dado. Sí, sí, y bueno, esa es como una nota para el entendimiento, ¿no? Bueno, voy a leer algunos comentarios. Nos dicen que muy bonito, que muy padre, muy inspirador, que qué bendición escuchar la palabra del Señor a través de su programa. Gloria a Dios. Saludos desde Cali. Ahí si quieren mandar más comentarios, trataremos de leerlos. Bueno, vamos a seguir porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a alcanzar a ver este primer yo soy. Bueno, está en ese contexto cuando el Señor Jesús les da, y le voy a leer el verso 25 a donde encontramos. Dice, y hallándole al otro lado del mar, porque el Señor se adelantó, ¿se acuerdan? Cuando llegó acá, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto mis señales, sino porque coméis el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. Esto está bien fuerte, porque le preguntan, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y aquí está la respuesta. Pues que creas en Él. O sea, es esa la obra a la cual el Señor nos llama a hacer. Creer en Él, nada más, depositar nuestra confianza. Juan 3:16, como lo decíamos, encontrando la raíz de la palabra. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy este pan. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no me crees. Todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. Que todo lo que me diere, ya me perdí. Sí, que todo lo que me diere, no sé. Que todo lo que me diere no pierdo yo nada, sino que lo resucitaré en el día postrero. Qué interesante contexto. Porque si podemos observar, Charlie, tendríamos que leerlo varias veces para poderlo observar. Sí. Pero el Señor está respondiendo preguntas que le están haciendo, ¿no? ¿Qué señal haces? ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica? Danos de este pan. Y entonces el Señor les responde, yo soy este pan de vida. Haciendo recordándoles el maná. Recordemos que principalmente les está hablando a judíos. Entonces tienen claro el tema del maná. O sea, lo tienen muy presente. Y en este momento que el Señor les está diciendo, los confronta, porque les dice, ustedes no vienen a mí por mí, sino porque les doy un bien temporal. ¿Cuántas personas no, Charlie, vienen al Señor solamente por un bien temporal? ¿No? O sea, por ejemplo, vienen pues para que Dios arregle sus finanzas, vienen para que Dios les eche la mano con sus hijos, vienen para que Dios les ayude en sus matrimonios, etcétera, y no vienen por lo más importante, por la vida eterna, ¿no? Que al final eso es lo más importante. Estas cosas en las cuales ponemos nuestra mirada se convierten solamente en las añadiduras. O sea, si nosotros venimos al Señor, el Señor nos va a echar la mano en todas estas cosas. Pero el venir al Señor principalmente no como el ejemplo de ellos, no debería de ser para buscar un bien temporal. O sea, la comida que comieron, o sea, un día antes, ya para el día siguiente volvían a tener hambre.
¿no? O sea, es lo que les está diciendo. Ustedes comieron, se saciaron, pero ya hoy vuelven a tener hambre. ¿Por qué no mejor buscan lo que permanece para siempre? O sea, tu quincena ya al día, por ejemplo, día 1, al día 7 ya te lo acabaste, ya lo debes, ya necesitas más, ¿no? Entonces, de repente buscamos a Dios buscando estos bienes temporales, ¿no? Entonces, para llegar a un poquito a la interpretación, ¿qué está queriendo decir el Señor cuando dice yo soy el pan de vida? ¿Tú qué puedes interpretar, Charlie? Sí, pues queda claro que los bienes materiales son temporales. Todo lo que tenemos en este mundo y lo que te ofrece este mundo es pasajero. Y claramente separando ahí la necesidad que tenemos como humanos de alimento, pues Él es ese pan, hablando espiritualmente, que Él va a saciar esa hambre espiritual que tenemos, porque una vez que dejamos que Jesucristo entre a nuestra vida y tome control de ella, ya no vamos a estar vagando, ¿no? Claramente, si tú no has tenido un encuentro con Jesucristo, no lo has recibido como tu Señor y Salvador, hay algo que dices, falta en mi vida, hay ese hueco en mi interior, en mi pecho, en todo lo que hago, que te hace falta. Y precisamente es eso, es Cristo, que Él viene y sacia tu vida, es Cristo, que Él viene y te da vida eterna. Y que saber que pues estamos en un periodo muy corto en esta vida. Últimamente han fallecido muchos seres conocidos, queridos, y digo, wow, no puedes creer que se vaya tan rápido, ¿no?, la vida. Entonces, te recomiendo, aparte de que leas la palabra de Dios, que veas a Jesucristo como aquel que puede saciar todas tus necesidades y que todo lo demás, como decía Yair, es por añadidura, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios. Sí, de alguna manera, cuando dice serán saciados del hambre y la sed, pues obviamente representa, como dices tú, todos los vacíos que el ser humano tenemos, ¿no? Sí. Y que a veces queremos llenarlos con muchas cosas, con un estatus, con el trabajo, con dinero, con los hijos, con una pareja, la imagen, con tener una buena imagen, con vernos bien, vestirme sentirnos bien. Y después de tener todas esas cosas, sigue estando el mismo vacío. Uh-huh. Entonces el Señor Jesús dice, como le dijo a la mujer samaritana, cuando tomes de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tomas del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás. Amén. Que eso es lo que el Señor está queriendo decir. Ahora, de manera, ¿cómo lo podríamos aplicar? Porque ya nos quedan 5 minutos. Que para rápido. Ti, ¿cómo sería aplicar esto a tu vida? ¿Cómo lo aplicas? Sí, pues yo quisiera aplicarlo, definitivamente pues no soy perfecto ahora, pero quisiera aplicarlo todo el tiempo desde, primeramente en mi vida personal. Dejando que Jesucristo tome control de ella, para que así, ya sea en mi familia, en mi ministerio, en mi trabajo, todo lo demás esté bien, pero precisamente dejando que Cristo tome control de mi vida. Así lo aplicaría. No puedo poner algo antes de Cristo. Lo primero en mi vida es Jesucristo. Él es ese pan que me va a saciar. Él es el que llena mi alma, es el que llena mis vacíos. Él es el que está siempre conmigo. Él es ese amigo fiel. Y Él siempre va a estar contigo para fortalecerte y levantarte, sea la situación en la que estés. Así que todo lo demás, si tú estás bien primeramente con Cristo, todo lo demás se va a ver beneficiado. Así como una escalerita, ¿no? Sí. Fíjate que yo pensaba en cómo podría ser una aplicación y pues buscando, como el mismo Señor Jesús dijo, mi pan, mi comida es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Uh-huh. O sea, una aplicación podría ser eso. Buscar hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cómo conozco su voluntad? Pues en su palabra, ¿no? No hay, o sea, está sencillo y a la vez es el tema en el que la iglesia padece, sí, que es venir a su palabra. El Salmo 119:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Amén. Si tú quieres, como decía Charlie, complementando esto, si tú quieres encontrar la plenitud de tu vida en Cristo, no hay caminos cortos más que profundizar en la palabra de Dios, así como ese tesoro que ha sido escondido, que él cavó, ahondó, profundizó,
hasta que encontró de esa misma manera. Tenemos que esforzarnos al venir a la palabra de Dios, ¿no? Todos los días buscándole hasta encontrar ese tesoro precioso, que dice que vendió todo lo que tenía y que pues para encontrar este tesoro, ¿no? Entonces, no es sencillo porque hay que profundizar en la palabra de Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos, a morir a todos estos distractores que mencionamos al principio, para poder profundizar en la palabra de Dios. Y bueno, ya estaremos tocando más temas. Nos vemos en un mes, primero Dios. Estaremos hablando de este tema. No se pierdan de los demás programas que hay, ¿no? Los miércoles a las 5 de la tarde con Michelle, con Saúl y bueno, y con nosotros verso a verso. Y gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Hoy estuvimos meditando de varios temas alrededor de la palabra de Dios. Te esperamos en nuestro próximo episodio.